Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las causas de el apnea del sueño. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy, porque nos han preguntado varias personas, y me gusta contestar las preguntas, a veces tarda un poquito, pero siempre las contesto, de las causas de la apnea del sueño. Entre las personas sobrepeso, y en algunas personas que no están sobrepeso, pero la mayoría de las personas sobrepeso, es bastante común el apnea del sueño. El apnea del sueño es una condición donde la persona se queda sin oxígeno y tiene que dormir con una máscara que le da oxígeno, porque si no se puede quedar sin respiración y hasta morir durante el sueño. El apnea del sueño trae otras manifestaciones tales como cuando la persona tiene apnea del sueño, puede quedarse dormido guiando el carro y chocarlo, porque le da sueño. Y cuando una persona, y yo he conocido personas así, yo estaba hablando con una persona que tiene apnea del sueño, recuerdo una vez que nunca se me va a olvidar, en la Florida, en Estados Unidos, hablando con una persona bien gordita, un señor bien gordito, que ya me había dicho que tenía apnea del sueño, me está hablando y de momento se me quedó roncando mientras yo hablaba con él. Y eso le pasa comúnmente a una persona que tiene apnea del sueño. El apnea del sueño lo que causa es que reduce los niveles de oxígeno al cerebro. Como el oxígeno es lo más importante para la función del metabolismo, que es lo que crea la energía, inclusive para poder pensar y para poder estar ahí y funcionar, pues se afecta. Las personas cuando le falta oxígeno en el cerebro, les da sueño y se empiezan como a apagar las luces, ¿no? Así que básicamente el apnea del sueño es una condición donde por una razón que se desconoce supuestamente, pues se ha reducido el oxígeno que está llegando al cerebro. Voy a la pizarra un momentito a explicarlo, fíjense. Dentro del sistema Natural Slim, donde nosotros ayudamos a miles y miles de personas a adelgazar en distintos países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, pues vemos constantemente personas que llegan con obesidad y apnea del sueño. Les puedo decir que la experiencia uniforme ha sido que apnea del sueño, que ya explicaba que es una falta de oxígeno, por eso que lo tratan con una máscara proveedora de oxígeno para dormir, porque si no la persona puede inclusive morirse mientras está durmiendo por falta de oxígeno, se ahoga, ¿no? O se despierta a medianoche porque el cuerpo está como ahogándose, ¿no? El apnea del sueño es bien común en las personas obesas. De hecho, más del 90% de todas las personas que tienen apnea del sueño tienen obesidad. La buena noticia, esto lo hemos observado, que cuando una persona está bien obesa, ¿verdad?, pues va a tener mucha tendencia a la apnea del sueño. De hecho, hay estudios clínicos que se publicaron en la revista Lancet en Inglaterra y otros de la Universidad de California, que demostraron que reducir el peso 10%, ¿verdad?, reducirlo 10% el peso en una persona obesa, eso nada más reduce el apnea o la incidencia de apnea, que le salga apnea, lo reduce en un 26%. ¿Okay? Y aumentar el peso en un 10%, se descubrió que aumenta el riesgo de tener apnea del sueño en un 32%. Que decir que ahí usted ve claramente que bajar de peso le reduce la incidencia de apnea del sueño, de tenerla que padecer, y subir de peso se lo aumenta. Y es claro la diferencia que hace, ¿no? La experiencia de nosotros ha sido que cuando una persona adelgaza, ¿verdad?, cuando adelgaza, en más del 90% de los casos veremos que el apnea del sueño se desaparece, pero se desaparece total. Tengo personas que lo que logramos es que se les reduzca como 80%, al punto donde inclusive llegan algunos que ya pueden dormir, todavía tienen algo de apnea del sueño, pero pueden dormir sin la máscara. O sea que se mejora dramáticamente. Ahora, ¿qué es lo que se sabe desde el punto de vista científico comprobado sobre las causas de la apnea del sueño? ¿Okay? Vamos a hablar ahora de las causas. Ahora estamos hablando de lo que hace, ¿no? El apnea del sueño, lo que más se ha descubierto es que hay una relación directa entre los niveles de sodio
que sale en la orina con el apnea del sueño. De hecho, hay otro estudio que se hizo donde se pudo predecir con muchísima exactitud, en un 88% de los casos, midiendo la cantidad de sodio que sale en la orina de una persona, pudieron predecir en un 88% de los casos si iba a tener apnea del sueño o no. Porque encontraron que las personas que tienen apnea del sueño tienen una gran cantidad de sodio saliendo en la orina. O sea, que tiene que ver con el cambio de sodio y potasio. El sodio y el potasio se balancean, ¿no? Ahora, resulta que hay unas glándulas que todos tenemos acá atrás, que se llaman las glándulas adrenales. Aquí hay dos riñones, está un riñón, el otro riñón, y arriba de eso hay unas glándulas que son las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales producen una hormona que se llama aldosterona. Esa hormona es una hormona que lo que hace es que logra que el cuerpo pierda el potasio y retenga el sodio. O sea que cuando hay mucha producción de aldosterona, el cuerpo bota potasio y retiene sodio. Como el sodio sube la presión y el potasio la baja, pues la aldosterona también causa alta presión. O sea que todas las personas que padecen de alta presión, muchos de ellos tienden a tener mucha aldosterona y por eso retienen sodio. Claro, una de las cosas que más hace que el cuerpo produzca exceso de aldosterona es tener falta de potasio. Cuando el cuerpo está falto de potasio, por eso nosotros usamos mucho algo como decir el potasio que absorbe, es un potasio que hay 8 formas de potasio, pero nosotros usamos el citrato de potasio que se ha demostrado clínicamente que es el más efectivo, ¿no? Para bajar la presión y para poder combatir el exceso de sodio que el cuerpo pueda retener. Así que mucha de la apnea del sueño está siendo causada porque las glándulas adrenales están sobreactivas. Y están sobreactivas porque el cuerpo está deficiente de potasio. Cuando está deficiente de potasio, el cuerpo se pone ácido. Como los ácidos son corrosivos, la glándula está sobreexcitada y eso tiende a retener sodio. Y ese mismo sodio que ven saliendo en la orina es lo que luego se refleja en una apnea del sueño. Por eso hemos visto cuando una persona viene a un Natural Slim, pues nosotros le ayudamos a bajar de peso, le ponemos potasio, le cortamos el montón de carbohidratos refinados que de hecho obligan al cuerpo a crear insulina, la insulina retiene el sodio. Así que cuando lo atacamos por esos lados, donde estamos reparando el metabolismo, rehabilitando, automáticamente el cuerpo deja de producir tanta aldosterona, deja de retener tanto sodio, se le suplementa con el potasio y la persona baja de peso y se desaparece el apnea del sueño. Esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.